Buenas tardes, me da gusto una vez más estar con ustedes y vamos a continuar con nuestra serie El Sermón del Monte. Ya vamos con la lección número 33 y el tema de hoy va a ser medicina para el afán y la ansiedad. Medicina para el afán y la ansiedad. Vamos a leer los textos de Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 30 y dice de esta manera: Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Sabemos que hay una medicina para el afán y la ansiedad de esta vida, y es tener completamente la confianza en Dios. Estamos pasando momentos difíciles a través de esta pandemia. Hay mucha gente que ha perdido sus trabajos, mucha gente que le han pagado la mitad del sueldo. Y hay una incertidumbre completa y esto nos lleva al afán, a la preocupación, al estrés, a la ansiedad. Pero es importante depositar nuestra confianza en Dios. Por eso en Mateo capítulo 6, versículo 25 nos dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hoy en día es normal ver una gran cantidad de personas en el afán por el dinero, el afán por el trabajo, el afán por los quehaceres del hogar, el afán por los estudios. Y en consecuencia a este afán nos estresamos demasiado. Y esto nos lleva a preocuparnos más, aunado con esta pandemia. Y esto nos lleva a enfermarnos y muchas veces hasta quitarnos la vida. Y normalmente, la persona que llega a los pies de Cristo sigue viviendo con ese afán y no es completamente libre de ese corazón dividido. No porque Cristo no tenga poder para hacerlo, sino porque la persona no deja que Dios obre completamente en su vida. La persona no confía plenamente en Dios porque hay incredulidad en su alma. Lo primero que hemos de hacer es examinar las palabras que usa Jesús y sobre todo la expresión no os afanéis. Y esto apunta hacia una persona que está ansiosa y preocupada. La palabra que empleó Jesús, no os afanéis, es muy importante. Indica algo que divide, algo que separa, algo que distrae. Es la situación de la mente dividida en secciones o compartimientos y que no funciona como un todo. Se podría decir que esta mente no tiene el ojo bueno, o sano, o puro, o que deja de mirar a Cristo Jesús nuestro Salvador. Jesús dijo: No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Todos tenemos necesidades, y estas necesidades son las básicas de la vida: comer, beber, cuidar nuestro cuerpo o el poder vestirnos. Jesús habla de lo que es básico y esencial en la vida, no de las cosas que no son necesarias, sino de las básicas y esenciales. Y nos dice que no debemos afanarnos por adquirirlas. No debemos dejar que las emociones controlen nuestra vida. Tenemos necesidades de ellas, sí, y debemos buscar adquirirlas, sí, pero sin afán, sin una desesperación. La mejor ilustración del significado del término se encuentra en la historia de Marta y María.
Nos dice la Escritura en Lucas 10, 38 al 42, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, o sea, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La pobre Marta excesivamente estaba atareada, estaba inquieta y estaba distraída. Sin embargo, Jesús nos enseña que no debemos ocuparnos por las cosas materiales o que no debemos pensar nunca en nuestro futuro sin tomar precauciones. Algunos piensan que vivir por fe excluye cualquier tipo de prevención para el futuro. O sea, que debemos de vivir por fe sin tomar en cuenta nada. Pero tampoco se prohíbe en este texto que seamos precavidos y ahorremos para el futuro, por lo que es bueno también ser previsor. Podemos ver nosotros un ejemplo de la hormiga. La hormiga es un ejemplo de sabiduría. La hormiga es un animalito previsor. Y esto lo vemos en Proverbios capítulo 6, versículos de 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. No hay nada de malo en ser previsor. La Biblia exalta la prudencia como una virtud, pero sí es pecado el ser perezoso. Bien lo dijo el apóstol Pablo, el que no trabaja que no coma. Pero una cosa es ocuparse y la otra cosa es afanarse. Por eso, la Escritura nos dice que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es evidente que para todos nosotros la vida es más importante que el sustento. Eso lo dijo Jesús. La vida es más importante que el mismo comer, que el mismo beber y que el mismo vestir. La comida y el vestido están destinados para la vida y el fin es más noble y excelente que los medios, porque la comida es más exquisita y el más lujoso y aún el más lujoso vestido proceden de la tierra, mientras que la vida procede del aliento de Dios. Y vemos cuando Dios le dio aliento al hombre, nos dice la Escritura, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto nos sirve de aliento para esperar de Dios que nos conceda el alimento y el vestido necesarios y así desprendernos de toda la ansiedad acerca de ellos. Si Dios nos ha dado la vida y el cuerpo, ¿qué no podrá darnos para sustentarnos y protegernos? Definitivamente que sí. Si nosotros buscamos los valores del reino y la vida eterna, que valen mucho más que el cuerpo y la vida temporal, podemos dejar en las manos de Dios el cuidado de proveernos el alimento y el vestido, que son de menor importancia. En Mateo 6:26 nos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, aquí vemos el cuidado que Dios tiene aún con las criaturas más pequeñas. Pero el hombre ha caído en un estado de incredulidad. Sin embargo, Jesús nos enseña cómo Él sustenta las aves del cielo y no les falta nada para comer. Pero lo más digno en este punto es que dichas aves hayan alimento sin que ellas trabajen o se esfuercen por encontrarlo. No siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Cada día, tan seguro como el sol se levanta cada mañana,
encuentran el sustento necesario y todas ellas esperan en Dios para que les dé su comida a su tiempo. Y Dios provee a todas abundantemente, pues sus ojos están en todo lugar. Es por eso que podemos tener ánimo y consuelo abundante para acrecentar nuestra confianza en Dios. ¿No valéis vosotros mucho más que estas aves?, dice Jesús. Sí, es cierto. Los hijos de Dios valen mucho más que las aves del cielo. Como seres más nobles y excelentes, pueden mediante la fe volar más alto que las mismas aves. Dios es el hacedor, el dueño, el sustentador, el que también les da a las aves y a los hombres. Pero solo son hijos de Dios aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y amamos sus mandamientos. Dios, que alimenta a las aves, no dejará morir de hambre a sus hijos. Si las aves confían en el cuidado de nuestro Padre, ¿no vamos a confiar nosotros en Él? Al depender de Dios, las aves viven sin preocupación por el mañana. Por eso disfrutan de una vida más alegre que ninguna otra criatura inferior. Y lo demuestran, ¿cómo demuestran las aves? Que están contentas cantando. En las ramas de los árboles empiezan desde la mañana a cantarle a su Creador. Tanto que si nosotros estuviésemos tan confiados del mañana como las aves lo están, de seguro que cantaríamos también alegremente como ellas lo hacen, sabiendo de que el Señor nos cuida y nos dará nuestro alimento. Además, debemos saber que las aves tampoco son ociosas, pero es Dios quien les provee el alimento para comer. Ellas no están esperando en una rama de un árbol, quietecitas y alzando su pico, para esperar que les llegue un gusano para comérselo. No, ellas también tienen que ir por el sustento. En Mateo 6:27 nos dice la Escritura: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús quiere demostrar que la preocupación es inútil en cualquier caso. Si leemos literalmente esta frase de añadir a su estatura un codo, o sea, que no te afanes por añadir a tu estatura un codo, sabemos en primer lugar que un codo es una medida de longitud que mide aproximadamente 45 centímetros. Eso es lo que equivale un codo convertido a centímetros, 45 centímetros. Y por mucho que se afane el hombre de hacer ejercicio para aumentar su estatura, no crecerá más después de los 20 años. Jamás. Podrá crecer a lo mejor 1 centímetro, 2 o 3, pero no 45. Sería imposible. Por más que se afane, no podrá alcanzar su altura de esos 45 centímetros. Además, el hombre que se afana mucho para tener una extensión de vida, por más que se afane, también vendrá a su fin. Por más que uno quiera extender su vida, añadir más años, ¿verdad? Aunque se cuide, sabemos que todos vamos a nuestro fin. Pero esto tampoco quiere decir que no nos cuidemos, tenemos que cuidarnos. En Mateo capítulo 6, versículo 28 y 29 nos dice la Escritura: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Los lirios del campo, hermanos, son muy hermosos y son vestidos de muchos colores y con diferentes formas, diferentes tamaños, y además destilan un olor fragante y agradable. ¿Cuántas veces hemos recibido vestidos o ropa que ni siquiera esperábamos? Sin embargo, llegaron a nosotros para que las pudiésemos vestir y ponérnoslas. Y a su esposa, dice la Escritura en Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. El lino, hermanos, es una tela sumamente costosa por su proceso de fabricación en relación a otras fibras textiles como el algodón. Es un tejido absorbente
que permite que la piel transpire y su textura es fuerte y firme. No se adhiere a la piel cuando se humedece con el sudor. El lino fue por excelencia el tejido que vestían los sacerdotes del templo, y al tratarse de un textil resistente también se utilizó para preservar y envolver en él objetos y los cuerpos de los difuntos. El lino, hermanos, simboliza luz, simboliza la pureza y la prosperidad. Él quiere que, como esposa del Señor, nos presentemos ese día ataviados con lino fino a su esposa. ¿Quién es el Cordero? Cordero es el esposo, Jesús y su esposa, la iglesia, que se está preparando y que un día estaremos con Él, gozándonos en las bodas del Cordero, y en la cual nosotros estaremos vestidos de este lino que representa la pureza real. Entonces Él quiere que como esposa, su iglesia del Señor, nos presentemos ese día ataviados con lino fino, porque es el traje que representa la pureza, la sencillez, la luz de Jesús. No es un traje ostentoso, pero sí especial. No es un traje lujoso, ni lleno de adornos, pero en la simpleza de su tejido está la máxima calidad de la fibra, y estaremos radiantes al llevarlo y a ver un día a nuestro Rey. Salomón, con toda su gloria y pomposidad, ya que él vivió la época de oro del pueblo de Israel, él gobernó 40 años, y en su vida, en su época, cuando fue rey, vivió en la opulencia. Hubo mucho dinero, mucho oro, muchas riquezas, y aún con toda y su pomposidad de su reino, ¿verdad?, conocida mundialmente, ¿verdad?, no se pudo vestir como estos lirios que adornan el campo con una gloria mayor, porque el mismo Jesús viste a su misma creación, a estos lirios tan hermosos. En Mateo 6:30 nos dice la Escritura: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En una ocasión, hermanos, estaba Jesús en una barca con sus discípulos en el mar de Galilea. El mar de Galilea es conocido como un mar donde hay tormentas repentinas y chocan las olas con violencia, azotan y se desencadenan con furiosa, ¿verdad?, estas olas, y un mar espumoso con oleajes. Por eso nos dice la Escritura: y Jesús estaba durmiendo, y sus discípulos le despertaron cuando estaban ahí en ese mar de Galilea. Estaba este mar muy embravecido, y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo Jesús: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose Jesús, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una grande bonanza. Esta fue una queja constante del Señor que le hacía a sus débiles discípulos, y les decía siempre: hombres de poca fe, porque no tenían esa fe que el mismo Jesús quería que tuviesen, porque había incredulidad en sus vidas, en sus corazones, no habían creído en su palabra. Pero cuando Jesús reprende al mar y viene una grande calma, una grande paz, se admiraron sus discípulos. Debemos saber que Cristo es quien domina el universo entero. Todo en Él es admirable. Nadie es tan sabio, nadie es tan poderoso, nadie es tan amable, nadie es tan benigno como Él. Él es la razón de tal asombro que debe de tener el hombre. Aún los vientos, aún el mar le obedecen. Según este relato, Cristo es digno de admiración por disponer de un poder tan portentoso que se impone incluso a la naturaleza, que es incapaz de ser lograda por la palabra humana. Solo Jesús puede hacer esto, nadie más. Puede también hacer cualquier cosa, por difícil que parezca. Tiene poder para avivar nuestra confianza en Él en medio de las mayores tormentas de la vida. Oremos a Dios y depositemos
nuestra confianza en Él. Señor, en esta hora hemos escuchado tu santa palabra, la cual nos conforta, nos anima como hijos amados. Señor, perdónanos, ayúdanos a nuestra incredulidad, porque si hay incredulidad, Señor, no te agradaremos. Pero tú te alegras, Señor, cuando tus discípulos, tus hijos están caminando en esa fe, que creen en ti y no se afanan, no caen en esa ansiedad ni en esa preocupación, porque en medio de las circunstancias tan difíciles que enfrentamos cada día, en este peregrinaje de la vida, Señor, que es tan corta, nos enfrentamos con situaciones adversas, imposibles de seguir, pero posibles, poniendo nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Queremos que nuestra fe madure, que nuestra fe se fortalezca en ti, Señor. Te damos las gracias porque confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.